¿Qué significa realmente que una mujer decida vivir sola? No como un gesto de rebeldía ni como una reacción frente a una sociedad que aún evalúa su valor según sus relaciones, sino como una entrega personal. ¿Qué ocurre cuando una mujer elige, no por resignación sino por autodescubrimiento, caminar junto a su propia sombra, sentándose en silencio con su alma? Aún vivimos en un entorno donde el valor de una mujer se mide por los roles que desempeña: compañera, madre, cuidadora, musa, apoyo emocional. Sin embargo, cada vez más mujeres están empezando a cuestionar esta narrativa, no con resentimiento ni como una forma de escapar, sino desde una comprensión profunda de que la plenitud no siempre se encuentra en el otro, sino en el poder de su propia esencia. Esta decisión de vivir solas no es una pausa entre capítulos ni un estado transitorio, es una elección consciente, casi ritual. Aún así, la sociedad sigue etiquetándolas de solitarias, exigentes, incompletas. Pero en esa soledad hay una chispa intensa que arde con fuerza. El psicólogo Carl Jung, pionero del enfoque analítico, lo entendió mucho antes que la mayoría. Cuando una mujer conecta con su soledad, también se adentra en un espacio poderoso de transformación interna. No se trata de huir del amor, sino de sumergirse en algo más profundo, un proceso de integración con su energía masculina interior, el animus. Este arquetipo, aunque intangible, define su intelecto, su capacidad de actuar y su vínculo con el poder. Este camino no significa negar al otro, sino emprender una alquimia personal, mirar hacia adentro y enfrentar lo que ha permanecido latente por generaciones. Durante siglos, la cultura ha vinculado la identidad femenina con el cuidado, la obediencia y el sostenimiento. La independencia no solo era vista como poco común, sino incluso peligrosa. Una mujer sin compañía era considerada con lástima o desconfianza, su autonomía, interpretada como carencia y no como una decisión consciente. Sin embargo, hoy esto está cambiando. La mayor libertad económica, el acceso al conocimiento y el lento derrumbe de las estructuras patriarcales están abriendo nuevas posibilidades para las mujeres. Pero más allá de estos cambios externos, lo realmente significativo es una evolución interna, profunda y genuina. Una transformación que Jung calificaría de arquetípica, ya que no se trata solo de una elección social, sino de una metamorfosis ancestral. No es un rechazo a los hombres, sino el abandono de la costumbre de proyectar en ellos lo que aún no hemos reclamado en nosotras mismas. Cuando el animus no está integrado, surge la dependencia, el miedo a tomar decisiones o la necesidad inconsciente de que otro asuma el control. Pero cuando una mujer se encuentra a solas con su reflejo y deja de buscar afuera lo que no ha cultivado en su interior, ese animus despierta. Y al hacerlo, la impulsa a tomar el liderazgo que antes delegaba, la fuerza, la claridad, la capacidad de decidir y la confianza. Se convierte en su propia guía, ejerciendo su voluntad, protegiendo su energía, eligiendo su camino sin pedir aprobación. No porque haya renunciado al amor, sino porque ya no lo necesita como validación. Este viaje no es sencillo. Todavía hay voces, internas y externas, que sugieren que algo anda mal, que esa independencia es solo temporal, algo que eventualmente se normalizará. Pero cuando una mujer ya no busca llenar un vacío al mirar dentro de sí, el relato tradicional pierde peso. Ya no importa por qué está sola, sino en qué se está convirtiendo. La psicología de Jung gira en torno a la individuación, un recorrido profundo y a veces solitario hacia la esencia, más allá de los roles, las expectativas y las heridas heredadas. Para muchas mujeres, vivir sola se convierte en el espacio alquímico donde este proceso ocurre, sin la influencia constante de otros, sin distracciones, sin reflejos distorsionados de su verdad. En ese silencio que muchos temen, surge la pregunta inevitable: ¿quién soy cuando no interpreto ningún papel? Allí, donde lo superficial se desvanece y las antiguas identidades arden, el alma comienza a hablar sin reservas, y es en ese momento cuando la verdadera libertad emerge. Aunque este camino de autodescubrimiento puede resultar profundamente transformador, también presenta riesgos que no deben subestimarse. Carl Jung lo advirtió claramente: la soledad puede ser un terreno fértil para el despertar interior, pero también un espacio en el que el alma puede perderse si falta conciencia. Todo depende de la intención que acompaña al silencio. Si una mujer elige el aislamiento impulsada por el miedo, heridas sin sanar o traumas no reconocidos,
la soledad pierde su carácter de herramienta de autoconocimiento y se convierte en una prisión invisible. En lugar de avanzar, su evolución se estanca. Las barreras personales no se disuelven, sino que se fortalecen, y el silencio se convierte en una coraza. Sin embargo, cuando la soledad es una decisión intencional, no un escape, sino un regreso a sí misma, entonces cobra un significado completamente distinto, se convierte en un espacio de poder personal. Es en ese ámbito donde comienza a escucharse con sinceridad radical, aprendiendo a sostenerse, validarse y confiar en la brújula de su propia intuición. La conexión que cultiva consigo misma se convierte en un lazo genuino, algo que ninguna relación externa puede reemplazar. Y es precisamente en ese punto donde se hace imposible evitar confrontar la sombra. La sombra, según Jung, representa esos aspectos psíquicos que negamos, rechazamos o intentamos ocultar de nosotros mismos. Cuando una mujer decide vivir sola, todo lo que ha evitado enfrentar sale a la superficie, sin disfraces. Aparecen las partes que ocultó para encajar o que mantuvo en silencio para ser aceptada. En ese contexto, la sombra puede adoptar formas inesperadas. El temor a la soledad no siempre se expresa como una melancolía suave, sino como un pánico que paraliza. Las críticas sociales resuenan en su mente, diciéndole que terminará sola, que es demasiado exigente o egoísta. Estas voces no surgen porque realmente cree en ellas, sino porque están arraigadas en grietas de vergüenza internalizada. Incluso su independencia puede convertirse en sombra si la utiliza como una armadura para evitar mostrarse vulnerable, si la emplea como un escudo contra la intimidad. Sin embargo, el verdadero salto evolutivo ocurre precisamente al enfrentar esos miedos. Cuando logra contemplar el temor al abandono sin permitir que controle sus elecciones, retoma el control de su vida. Cuando deja de absorber las críticas sociales y empieza a definir su propio valor, se reconstruye desde la autenticidad. El verdadero equilibrio surge cuando integra su deseo de autonomía con la capacidad de abrirse emocionalmente. Así evita caer en una trampa espiritual común, utilizar la soledad como pretexto para evitar su propia humanidad en lugar de aceptarla y abrazarla. El núcleo paradójico de la psicología junguiana radica en que alcanzar la totalidad no implica rechazar partes de uno mismo, sino iluminar con conciencia cada rincón oscuro del alma. Así, optar por vivir sola deja de ser simplemente un estilo de vida y se transforma en un rito de iniciación. La mujer que atraviesa esta experiencia no emerge como una figura perfecta o invulnerable, sino como algo mucho más genuino, alguien auténtico que ya no teme a su sombra ni le entrega el control. Aprende a sostener el equilibrio entre el deseo de conexión y la necesidad de silencio, entre la independencia intensa y la vulnerabilidad que aún pulsa en su interior. En esa tensión vital descubre una verdad radical: nunca estuvo incompleta, nunca necesitó ser rescatada, solo tenía que reencontrarse. Uno de los estereotipos más persistentes acerca de las mujeres que eligen vivir solas es suponer que deben sentirse solas por dentro, como si la ausencia de compañía significara vacío. Pero estar sola físicamente no equivale a experimentar soledad emocional. Esta última surge cuando uno pierde el vínculo consigo mismo, mientras que la soledad elegida puede ser un portal hacia una conexión profunda con el alma. Jung no habría expresado con firmeza: una mujer que decide abrazar la soledad no está desconectada, sino que está redefiniendo su manera de vincularse. Habrá momentos de nostalgia y días en que el silencio pese más que inspire, pero también emergerá una capacidad poderosa, la de estar presente en su propio cuerpo, en su propio espacio y en su propia mente, sin necesitar la presencia de otros para validar su existencia. Algo que muchas personas no logran porque permanecen atadas a relaciones por temor a enfrentar su propia esencia. Otro malentendido común es pensar que una mujer que opta por la soledad está negando su feminidad, como si el hecho de ser mujer dependiera exclusivamente de su vínculo con los demás. Como si la identidad femenina solo se manifestara a través del cuidado, el afecto o la vida en pareja. Sin embargo, la perspectiva de Jung desmonta esta visión. La verdadera esencia femenina no está ligada a roles sociales específicos, ni a la maternidad obligada o al romanticismo idealizado. Es una fuerza interna que se expresa mediante la receptividad consciente, la intuición que orienta y la capacidad de transformar lo intangible en creación. Receptividad, intuición, creatividad y fortaleza:
estas cualidades no se pierden al elegir la soledad, sino que muchas veces se profundizan en ese espacio libre de distracciones y expectativas sociales. Cuando una mujer se libera de las proyecciones ajenas y de las presiones culturales que por siglos han definido la feminidad, no niega su esencia, sino que la redescubre y la reinventa desde adentro, sin necesidad de aprobación externa. No obstante, aunque esta verdad se encarne, los desafíos persisten. El juicio social sigue vivo, a veces disfrazado de comentarios sutiles y otras veces con actitudes de abierta compasión. Personas bien intencionadas, incluso familiares cercanos, preguntan con cierta preocupación, ¿y tú para cuándo? Como si la vida de una mujer solo empezara al lado de alguien más. El arquetipo de la mujer no amada sigue rondando el imaginario colectivo, representándola como alguien trágica, incompleta o dañada, en lugar de reconocerla como lo que realmente es. Una persona consciente que ha decidido vivir con autonomía. Lo más doloroso es que muchas mujeres terminan creyendo en estos relatos, dudando de si su libertad es una virtud o una carencia. Es fundamental distinguir entre dos estados muy distintos, la soledad elegida y la desconexión emocional. La primera es un espacio donde la mujer establece su propio ritmo, su visión y su relación consigo misma y con el entorno. La segunda es un refugio que esconde heridas no sanadas, una barrera que intenta protegerse del dolor. Para Jung, el crecimiento psicológico no se trata de evitar las relaciones humanas, sino de construir vínculos desde un yo íntegro. Cuando una mujer elige el aislamiento, quizá esté evitando confrontar su sombra, mientras que otra que abraza la soledad puede estar enfrentándola con valentía. El verdadero desafío no radica en resistir los mitos sociales, sino en desarrollar la conciencia suficiente para discernir si la soledad está siendo utilizada como una vía de crecimiento o como una excusa para no enfrentar emociones profundas. La pregunta esencial que debería plantearse es, ¿estoy aquí escapando de algo o estoy aquí reconectando conmigo misma? La respuesta puede cambiarlo todo. Esa reflexión puede transformar la soledad en una prisión disfrazada o en una puerta abierta hacia una autenticidad irrompible y una vida vivida en completa coherencia con su verdad interior. Desde la perspectiva de los arquetipos femeninos en la psicología junguiana, la soledad no representa el final de nada, sino el comienzo de una sabiduría ancestral. El arquetipo de la Gran Madre, tradicionalmente relacionado con el cuidado y la fertilidad, también tiene un lado oculto, la capacidad de sostenerse por sí misma y nutrirse desde adentro. Una mujer que decide vivir sola no abandona este arquetipo, sino que lo transforma, se convierte en madre y en hija dentro de su propia historia, se acoge y se cuida a sí misma, renace desde su propio ser. De manera similar, el arquetipo de la sabia, esa figura de profundo conocimiento y mirada serena, no surge de la acumulación de relaciones, sino del proceso alquímico de convertir la soledad en conciencia. Esa es la paradoja esencial, al liberarse de los roles tradicionales, muchas mujeres no pierden su feminidad, sino que la encarnan por primera vez de manera genuina y profunda. Las antiguas tradiciones y la psicología se entrelazan para recordarnos que la autosuficiencia femenina ha sido históricamente un camino espiritual. Las culturas ancestrales no temían a la mujer que vivía sola, al contrario, la honraban. Así lo demuestra Artemisa, la diosa virgen de la mitología griega, que eligió la libertad de los bosques en lugar del matrimonio. Su independencia no era una carencia, sino una fidelidad a su esencia indomable. O Pitonisa, la sacerdotisa del oráculo de Delfos, cuya sabiduría nacía de una soledad sagrada, elegida como medio de revelación. Estas figuras míticas nos enseñan algo que la sociedad moderna ha olvidado: lo que hoy llamamos soledad, muchas veces ha sido un refugio, un espacio fértil donde florece la transformación. Jung interpretaba este proceso como una etapa esencial de individuación. Apartarse de las etiquetas impuestas permite que el verdadero yo surja desde lo profundo, libre de máscaras y dependencias. Así, la mujer contemporánea que recorre este sendero no está sola, sino en comunión con una tradición milenaria. Ella no es la excepción, sino el eco vivo de aquellas que, antes que ella, hicieron del silencio un templo y de su libertad, un acto sagrado de poder interno. Tu experiencia también cuenta, porque cada voz auténtica contribuye a desmantelar las narrativas obsoletas que aún pesan sobre el alma femenina.
Tal vez hayas experimentado ese momento en el que el silencio dejó de ser una amenaza y se convirtió en una revelación. O quizás aún te encuentres en el umbral, preguntándote si ese espacio puede ofrecerte algo más que vacío. Cualquiera que sea tu camino, este es un espacio para compartirlo, porque el viaje hacia el autoconocimiento no es lineal, uniforme ni predecible. Algunas mujeres llegan a este punto por elección, otras por ruptura. Algunas lo viven con alegría, mientras que otras experimentan una soledad que quema antes de sanar. Pero en todos los casos, el viaje hacia una misma es un acto de valentía, una ceremonia íntima donde la identidad se reconstruye sin las expectativas externas. No olvides dejar tu opinión, suscribirte y activar la campanita para recibir más contenido sobre psicología profunda, mitología y el proceso de autodescubrimiento. Nos vemos en el próximo video. Sigue explorando, sigue reflexionando y, sobre todo, sigue evolucionando.